Bienvenida, bienvenido. Hoy nos sumergimos en un conjunto de textos fascinante que gira en torno a una idea aparentemente sencilla. Muy sencilla, sí. Para jugar bien juntos, primero debemos entender el estilo de juego de cada uno. Exacto. Pero claro, esta frase es la punta del iceberg de un universo de ideas sobre colaboración, sobre carácter y en el fondo sobre cómo vivir una vida con más sentido. Totalmente. Y lo curioso de las fuentes que analizamos hoy es cómo mezclan mundos que parecen, bueno, opuestos. Por un lado tenemos la sabiduría de los estoicos, como Epicteto o Marco Aurelio, Sabiduría milenaria, sí. y por otro, ideas de pensadores muy actuales, como Robert Greene o Simon Sinek. Y la gran pregunta que plantean es, ¿cómo narices compaginas esa idea de ser tu propio pilar, de no depender de nadie, con el hecho de que para hacer cualquier cosa importante necesitas a los demás? Que parecen dos ideas que se dan de tortas, vamos. Exacto. Así que la misión que nos proponemos es usar estas ideas para construir una especie de guía práctica. Una guía para mejorar cómo colaboramos, pero empezando por el único sitio donde de verdad podemos empezar, Por dentro. por el conocimiento de nuestro propio estilo. Pues vamos a ver si logramos conectar todos estos puntos. El punto de partida que proponen las fuentes es una frase de Robert Greene que, la verdad, me parece Brutal. brutalmente directa, sí. Depender de los demás es una miseria. Depender de uno mismo es poder. A primera vista, a mí me suena increíblemente Solitario. solitario, casi paranoico. ¿Realmente nos está diciendo que nos convirtamos en ermitaños para ser fuertes? Es una reacción lógica, porque la frase es una provocación en toda regla. Pero la clave está en el matiz. La miseria de la que habla Greene no es la de, no sé, pedir ayuda para mover un sofá. Claro. Es la dependencia emocional. Cuando tu autoestima, tu validación, tus decisiones críticas dependen del humor de otra persona, eres una marioneta. Ahí está la miseria. La autosuficiencia que él defiende es la del carácter, la del juicio propio. No se trata de no colaborar, sino de tener un núcleo interno tan sólido que puedas colaborar desde una posición de fuerza, no de necesidad. Vale, lo pillo. No es aislamiento, es tener un centro de gravedad propio. O sea, colaborar no porque te sientas incompleto, sino porque entiendes que 1 más 1 puede ser 3. Justo. Es pasar de una dependencia frágil a una interdependencia fuerte, donde ambos os sostenéis, pero cada uno podría aguantar por sí solo. Precisamente. Y ahí encaja perfectamente otra idea, esta de Simon Sinek. Ocuparte de tus propios asuntos te llevará muy lejos en la vida. Que no significa ser egoísta, ¿no? Para nada. Significa saber enfocar tu energía. A veces, el estilo de juego más inteligente es no jugar. Es saber cuándo no intervenir. No todos los conflictos nos necesitan. Ya. Pero cuando eliges colaborar, cuando la situación realmente lo merece, entonces sí, entender los estilos de juego, el tuyo y el de los demás, se vuelve la habilidad más importante de todas. Y aquí es donde el argumento da un giro hacia adentro. Antes de intentar descifrar a los demás, todas las fuentes insisten en que el primer paso, el ineludible, es entendernos a nosotros mismos. Mencionan el ritual matutino de los estoicos, en concreto unas preguntas de Epicteto. ¿En qué consistía eso exactamente? Suena como algo muy abstracto. Pues será increíblemente práctico. No era sentarse a meditar en plan vago, ¿sabes? Ajá. Era un ejercicio sistemático de autoconciencia. Por la mañana consistía en visualizar los retos del día y prepararse mentalmente. Pensaban, hoy me encontraré con gente entrometida, ingrata. No puedo controlarles, pero sí mi reacción. Es una simulación mental. Totalmente. Un entrenamiento para no ser secuestrado por las emociones. Y por la noche hacían el repaso contrario, con preguntas como las de Epicteto. ¿Qué he hecho bien? ¿Qué he hecho mal? ¿En qué me he desviado? Es un chequeo diario para calibrar el estado interno. Una especie de auditoría personal diaria. Y esto me conecta con una idea de Robert Greene, que también aparece en las fuentes sobre un sesgo cognitivo que, bueno, todos sufrimos. ¿El de sobreestimar a los demás y subestimar lo nuestro? Exacto. Es como el síndrome del impostor a lo bestia. Vemos la fachada perfectamente editada que los demás proyectan, sobre todo hoy en día en redes sociales, y la comparamos con nuestro caótico detrás de las cámaras. Totalmente. Y esa auditoría personal de los estoicos es el antídoto perfecto para esa distorsión. Cuando te has preguntado sistemáticamente ¿qué has hecho hoy que fue antipático, antisocial o indiferente?, como decían ellos. Uf, qué duro.
Es duro, pero empiezas a tener una visión mucho más realista de ti. Y al hacerlo, te das cuenta de que los demás probablemente estén librando una batalla interna similar. Y eso te da la confianza para relacionarte como un igual, buscando una complementariedad real. De acuerdo. Entonces el primer paso es este autoconocimiento riguroso. Pero el análisis va más allá del talento o la inteligencia y afirma que el componente fundamental de nuestro estilo de juego es el carácter. ¿Mm? Marco Aurelio decía que la verdadera fortuna se construye con buen carácter, buenas intenciones y buenas acciones. El éxito externo como un subproducto de la calidad interna. Y lo fascinante es ver cómo esa idea de hace 2 milenios resuena de forma idéntica hoy. Las fuentes citan a Scott Galloway, un profesor y empresario de éxito, que aconseja a sus alumnos que el camino más seguro al éxito es, simplemente, Ser una buena persona. ser una buena persona. Suena casi ingenuo, ¿no? En un mundo que parece premiar a los más agresivos. Ahí está la clave. No es una idea bonita o moralista, es profundamente estratégica. En un mundo complejo, la reputación es una moneda. Ser fiable, ser una buena persona, es la forma más eficiente de construir capital social. Reduce la fricción. Vigilancia, de desconfianza, lo acelera todo, atrae a otros jugadores de calidad. Galloway no lo ve como altruismo, sino como un hack de eficiencia para la vida. Tu carácter es tu marca personal, al final. Me gusta ese enfoque. Y para hacerlo más tangible, los textos dan un ejemplo potentísimo. La disculpa. Hay una frase de Kimberly Johnson que es una joya. Nunca arruines una disculpa con una excusa. Esa misma. Es que todos hemos recibido esa pseudo disculpa, ¿verdad? El clásico, siento que te sintieras así por lo que hice. Uf, sí. Eso no es una disculpa. Es echarle la culpa al otro. Johnson se refiere a la disculpa real, la que duele un poco decir. Lo que hice estuvo mal, lo siento, ¿cómo puedo arreglarlo? Asumir el error sin rodeos. Exacto. Esa capacidad es una demostración de carácter tan potente que genera confianza de forma casi instantánea. Te dice que estás tratando con alguien fiable. Y el contraejemplo que se menciona es el de Séneca, a quien describen como una parábola rota. Un hombre de una inteligencia deslumbrante que escribió sobre la virtud, pero cuyas acciones, Al servicio de Nerón. claro, a menudo contradecían su propia filosofía. Séneca es la advertencia. A pesar de su genialidad, sus compromisos morales hicieron que su estilo de juego fallara. Su carácter en acción no estuvo a la altura de sus palabras. Es un recordatorio brutal de que a quién servimos y los compromisos que aceptamos definen nuestro carácter mucho más que los discursos que damos. Vale, si el carácter es tan crucial, la siguiente pregunta es obvia. ¿Cómo se construye? Aquí las fuentes citan una frase del libro Siddhartha que me dejó pensando. El protagonista dice que tiene 3 capacidades. Puedo pensar, puedo esperar, puedo ayunar. Suena muy poético, pero ¿qué significa en la práctica? Es increíblemente práctico. Desmontémoslo. Puedo pensar no significa ser el más listo, significa tener buenos procesos para tomar decisiones. Tener un método. Un sistema. Un sistema así, una serie de preguntas clave que te haces, sobre todo bajo presión o con las emociones a flor de piel. Es la capacidad de no reaccionar, sino de responder con intención. De acuerdo. Pensar es tener un método. ¿Y esperar? Eso choca frontalmente con la cultura de la inmediatez, del lo quiero para ayer. Esa es precisamente la razón por la que es un superpoder. Puedo esperar es la capacidad de jugar la partida larga, de resistir la gratificación instantánea para conseguir un objetivo mayor. La paciencia estratégica. Justo, entender que no todas las batallas merecen ser libradas y que a veces la mejor jugada es no hacer ninguna jugada. En un mundo obsesionado con lo urgente, la persona que puede centrarse en lo importante tiene una ventaja enorme. Método y paciencia. Y la tercera, puedo ayunar. Se refiere literalmente a no comer. Es una metáfora perfecta. El ayuno es la práctica de soportar una incomodidad voluntaria para fortalecerse ante las dificultades involuntarias. Ah, claro. Si puedes dominar tu propio apetito, estás entrenando el músculo de la resiliencia para cuando la vida te golpee de verdad. Puedo ayunar significa puedo soportar la adversidad. Es la capacidad de aguantar cuando otros abandonan. O sea que tenemos método, paciencia y fortaleza. Lo que me lleva a la pregunta clave. Si esto es un músculo que se puede entrenar, ¿cuál es el gimnasio? ¿Cómo es la rutina de ejercicios? El gimnasio es la quietud. Y la rutina es la práctica diaria. No se puede observar con claridad,
ni a uno mismo ni a los demás, en medio del ruido y el movimiento constante. Los textos mencionan cómo tanto Marco Aurelio como Séneca, dos de las personas más ocupadas de su tiempo, hablaban constantemente de la necesidad de encontrar momentos de quietud. Vale, la idea de la quietud suena muy bien en un texto de hace 2000 años. Pero, ¿cómo se retira uno dentro de sí mismo, con 3 reuniones seguidas por Zoom y el móvil vibrando sin parar? Es que no se trata de irse a una cabaña en el bosque. Proponían encontrar micromomentos de calma, en medio del caos. Retirarse dentro de uno mismo puede ser cerrar los ojos 30 segundos antes de entrar en una reunión. Una pausa. Una respiración profunda antes de contestar un correo incendiario. Es esa pequeña pausa la que te permite observar los patrones en lugar de simplemente reaccionar por instinto. Como decía Lao Tzu, la paz se encuentra viviendo en el presente. Y esa quietud, ese estar presente, nos permite algo que mencionan las fuentes: la especificidad. Nos animan a apuntar a un objetivo pequeño para fallar por poco. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en lugar de quejarnos de forma genérica en plan «mi relación con mi jefe es un desastre», la quietud nos permite analizar el problema con precisión. Vale. Sería algo como: la comunicación se rompe cada vez que hablamos del presupuesto, específicamente cuando llegamos a la partida de marketing. De repente no tienes una catástrofe, tienes un problema manejable. Un objetivo pequeño al que apuntar. Y junto a la quietud proponen el realismo. Hay una de las frases más liberadoras que he leído en mucho tiempo. Para tener éxito, pon el listón bajo. El día de hoy no será perfecto y nadie se apartará de tu camino. Es que va en contra de toda esa cultura del piensa en grande. Totalmente. Pero no es pesimismo, es un punto de partida eminentemente práctico. Elimina la parálisis por perfeccionismo. Si esperas a que el día sea perfecto para empezar, nunca harás nada. Pero si asumes desde el principio que será imperfecto, puedes empezar a trabajar ya, preparado para adaptarte. Se conecta directamente con la idea de Sinek de que ningún plan sobrevive al primer contacto con la realidad. Exacto. Si esperas la perfección, el primer problema te hunde. Si aceptas la imperfección, cada problema es solo una parte esperada del proceso. Y así, toda esta reflexión filosófica aterriza en una práctica diaria muy concreta. El resumen está en la frase: no importa cómo te sientas, levántate, vístete, preséntate y nunca te rindas. La consistencia es lo que construye el carácter. Los sentimientos son volátiles, la motivación va y viene, pero la acción disciplinada es lo que cuenta. Es el acto diario de presentarse, sobre todo cuando no te apetece. Hay otra cita que me parece fundamental aquí. No hay gloria en la práctica, pero sin práctica no hay gloria. El desarrollo del carácter no es un momento épico. Para nada. Es el esfuerzo diario, silencioso y a menudo aburrido de autoexaminarse, de encontrar esos 30 segundos de quietud, de tragarse el orgullo y disculparse bien. De ser paciente cuando todo te grita que corras. Es esa suma de acciones la que forja una reputación, un estilo de juego que los demás reconocen y en el que confían. Entonces, si unimos todas las piezas, ¿qué tenemos? Empezamos hablando de cómo colaborar mejor con los demás, pero todo el viaje nos ha llevado de vuelta a nosotros mismos. Sí, la conclusión parece ser esa, que la mejor forma de jugar con otros es, paradójicamente, construir un carácter autosuficiente y fiable. Y las ideas se conectan de una forma muy elegante al final. Mucho. La autosuficiencia de Green no es aislamiento, sino la base sólida desde la que podemos desarrollar las 3 capacidades de Siddhartha: pensar, esperar y ayunar. Método, paciencia y resiliencia. Exacto. Y es el desarrollo de esas capacidades lo que forja el buen carácter que Marco Aurelio y siglos después Scott Galloway identifican como la clave del verdadero éxito. Es un marco de trabajo para la vida, realmente. Y para terminar, las fuentes nos dejan con un pensamiento final de Marco Aurelio, que es una llamada a la acción directa y sin rodeos. Podría ser bueno hoy. En cambio, eliges mañana. Qué fuerte. Es un golpe directo a nuestra tendencia a posponer este trabajo interior. Nos dice: deja de leer sobre ello y empieza a hacerlo. Empieza hoy a aceptar la crítica, porque, como dice otra de las frases, la crítica te hace mejor, aunque la alabanza te haga sentir bien. Claro. Nos empuja a adoptar esa perspectiva a largo plazo, como la de Chaplin, que veía la vida como una tragedia en el corto plazo, pero una comedia a la larga. La pregunta final no es si vamos a colaborar con otros, eso es inevitable. La pregunta es, ¿cómo vamos a presentarnos a esa colaboración? Y ese cómo se define, acción a acción, por el estilo de juego que empezamos a construir o a descuidar
ahora mismo.